Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Ex secretario general interino de la OEA, Luigi Einaudi, presenta sus memorias en la Biblioteca Colón. Secretario general asistió a la apertura de la exposición Silent Fall. Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Colombia, conmemoración del Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo. El libro Learning Diplomacy, que relata las memorias del ex secretario general interino de la Organización de los Estados Americanos, Luigi Einaudi, fue presentado durante un panel organizado por la Misión de Estados Unidos ante la institución hemisférica en la Biblioteca Colón en Washington, D.C. Son tiempos difíciles para las organizaciones multilaterales, así que a veces es bueno refrescar un poco la memoria, dijo el embajador Einaudi, y afirmó que la organización a lo largo de su historia siempre tuvo que gestionar tensiones. En el libro, el embajador Einaudi repasa su larga trayectoria como diplomático y expresa sus opiniones sobre diferentes momentos históricos de las últimas décadas. El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, dijo que el embajador Einaudi es uno de sus maestros. Todos estamos en deuda con el embajador Einaudi. Es el continuador de una larga lista de estadistas pan-interamericanos de Estados Unidos, indicó el embajador Mora, y recordó las palabras de la secretaria de Estado Condoleezza Rice durante la Asamblea General de la OEA que se realizó en Fort Lauderdale en 2005. Luigi es uno de los mejores diplomáticos de nuestra nación y uno de nuestros más abnegados defensores de la libertad. El ex jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe durante la administración Obama, Arturo Valenzuela, dijo por su parte que en la OEA el embajador Einaudi construyó una fuerte tradición y es lo que celebramos esta semana, la Semana de la Unión Panamericana. Joanna Mendelsohn Forman, una académica experta en asuntos diplomáticos y militares latinoamericanos, aseguró que el libro del embajador Einaudi destaca los conceptos de comunidades, creatividad, colaboración y civismo, y creo que representan los valores que el embajador Einaudi simbolizó como diplomático, agregó. El moderador del panel fue el ex embajador de los Estados Unidos, John Maisto, quien recordó que en 1989 se unió al equipo de Einaudi, entonces embajador de su país ante el organismo hemisférico. Me explicó cuál era su punto de vista sobre la OEA, dijo el embajador Maisto, y citó sus palabras: tenemos que tender la mano a estados con visiones similares para avanzar en la defensa de la democracia, los derechos humanos y las elecciones periódicas, y la necesidad de que Estados Unidos adopte una posición de liderazgo y trabaje en concierto con esos países y haga avanzar al hemisferio y a la organización. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, asistió a la apertura de la exposición Silent Fall de la artista canadiense Dominique Paul bajo la curatoría de Ayelet Aldaubi, un proyecto artístico que crea conciencia sobre la justicia medioambiental y la protección de nuestros ecosistemas. Palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. No solamente deberíamos mirarnos desde la perspectiva de los minerales, como siempre se nos ha mirado y nos hemos mirado nosotros. La extracción como el eje central de una actividad económica que poco de conocimiento tiene, que poco de trabajo genera, que en el fondo nos deja vulnerables como hasta ahora hemos sido, pero que si le juntáramos, si le articuláramos otro hecho fundamental en los tiempos que corren, y es que no solamente tenemos los minerales que se necesitan para la transición energética, sino que tenemos las mismas energías que el planeta permite que sean utilizables de manera renovada para hacer energías limpias. Tenemos el agua, el sol, el viento. Eso los indígenas lo habían descubierto hacía tiempos. El agua, el sol y el viento son las fuentes hoy fundamentales para la generación de las energías limpias, que son absolutamente imprescindibles si queremos que la vida siga en el planeta en las próximas décadas, porque ya no se puede decir siglos. Los puntos de inflexión están a punto, disculpen la redundancia, de ser sobrepasados, los puntos de inflexión que no permiten la vida en este planeta, incluida la de la especie humana.
Y aquí en América Latina, estas dos alas con que podemos volar, los minerales y las fuentes energéticas, las tenemos y en demasía. ¿Las usamos o no? Nos quedamos en la vieja economía extractivista, en el capital fósil, añorando un desarrollo que ya no vendrá por ese camino, o nos ponemos en el nuevo terreno de lo que significa las economías descarbonizadas, las nuevas relaciones de producción, la nueva sociedad, el nuevo poder en el mundo. ¿Cuál el papel de América Latina en ese nuevo poder? Es un planteamiento que vengo discutiendo, hablando en todos los escenarios donde nos encontramos: el Foro Iberoamericano, la CELAC, la COP, el evento rutinario de las Naciones Unidas, y que ahora hoy les dejo para su reflexión y su debate. Claro que no solo de economía podemos hablar, no solo de las nuevas posibilidades que escuelas de pensamiento económico latinoamericano como la vieja CEPAL hoy deberíamos reconstruir o potenciar o crear, porque esta es la época de América Latina si lo queremos. Esa es la economía descarbonizada donde América Latina puede ser. Es en la vida donde América Latina puede ser. No por nada le pusimos como consigna al gobierno y a la campaña electoral que me llevó a este gobierno el que podemos ser potencia mundial de la vida. Es por esto, y no lo podemos hacer solos. Tampoco lo podemos hacer desde autoritarismos, desde dictaduras. La OEA es parte de un esfuerzo quizás muy parcial, quizás con muchos límites, de la construcción de un proyecto democrático en América. No solo en su origen, quizás por los años 70, principios, los liberales, la mayoría hombres en general de esa época, el machismo pululaba y aún lo hace, construyeron un acuerdo, construyeron un pacto americano en el sentido que nosotros le damos a la palabra americano, un pacto de las Américas, un pacto que yo denomino democrático. Años 68, 69, 70, en el 72 se ratificó en Colombia la Carta Democrática. Una carta que si se lee, y recomiendo leerla permanentemente, es básicamente una carta liberal, una carta de derechos individuales, que era lo que se consideraba como prioritario en aquel entonces. Creían en aquel entonces que así se le respondía a la revolución socialista cubana. Presentación de la comisionada de Derechos Humanos, Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Vivian de Torrijos, en la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo en el Consejo Permanente de la OEA. Muy buenas. Su Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Presidente del Consejo Permanente Washington Abdallah, señor Secretario General Adjunto Néstor Méndez, representantes permanentes e interinos, representantes de estados observadores, los saludo afectuosamente y agradezco esta invitación del día de hoy. También agradecer la presencia de madres y padres de familia, de niños, niñas y jóvenes con autismo, los docentes que demandan una educación inclusiva y a todos los miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia. Esta oportunidad de presentarme ante ustedes como comisionada experta de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la ONU es relevante porque abre un camino de diálogo para exponer las necesidades de las personas con discapacidad y para hacer efectivo su derecho a la salud y educación, derribando barreras que limitan su desarrollo integral, para garantizar el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes.
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2, toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por lo cual es obligación de las autoridades de cada país promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor de cada individuo, siendo uno de estos el derecho a la educación. De acuerdo a los tratados internacionales y a las leyes que rigen la mayoría de los países que conforman la OEA, nos preguntamos, ¿estamos garantizando el derecho a una educación de excelencia con las personas, los estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje? ¿Y si se están o no participando? La respuesta se las doy, la respuesta es no, ya que socialmente no todas las discapacidades y condiciones, como es el caso específicamente del trastorno del espectro autista, son visibles y con ello limitan su desarrollo integral. Es por ello que en esta conferencia nos enfocaremos en los retos que hay que enfrentar para favorecer el derecho pleno a la educación, acceso permanente, participación e inclusión de las personas en condición del trastorno autista, como lo establece el artículo 24 de nuestra convención. Dentro de esos retos que enfrentan las personas en esta condición está el derecho a educarse. Y para ser sinceros, la realidad nos presenta panoramas terribles. La falta de acceso a colegios públicos y privados, ya que hay directivos que obstaculizan su ingreso, refiriendo falta de capacitación de su personal docente para atender las necesidades educativas en el aula. Docentes que prefieren no tener y decir que no tienen herramientas metodológicas, tecnológicas y didácticas para atender estas necesidades. La negativa de docentes a la capacitación para atender la diversidad. La dificultad de romper paradigmas de enseñanza tradicionales y dar un paso más a la inclusión. La ignorancia de la comunidad educativa en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad. El desconocimiento de las leyes que protegen los derechos de las personas que tienen la condición del espectro autista, la falta de aplicación de sanciones a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley al negar el acceso a una educación de excelencia en personas en esta condición, la falta de materiales específicos para ayudar en la enseñanza en el espectro. Hay que seguir las recomendaciones de la Convención en los Derechos Humanos, que es ley de muchísimos estados parte. Y dentro de las acciones de los docentes en educación especial están, por ejemplo, una toma de conciencia dirigida a los docentes en cuanto a características, estrategias pedagógicas y sociales de las personas en condición del espectro autista. La elaboración y aplicación de planes en los cuales se establezcan acciones para la política, la cultura, las prácticas inclusivas, en donde intervengamos de manera directa, dando acompañamiento docente de forma interdisciplinar, en donde se retroalimentan estrategias que propongan los docentes y el equipo en general en educación especial. Se necesita escuela para padres, en donde se brinda información específica a la comunidad educativa sobre temas de inclusión y derechos a la educación. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.